A continuación, y para dar inicio, escucharemos las palabras del comisario general Juan Carlos Hernández. El comisario general de la Policía Federal Argentina inició su formación profesional como oficial en la Escuela de Cadetes y continuó su perfeccionamiento en la Escuela Superior de Policía. En su formación universitaria es licenciado en Ciencias Políticas y de Gobierno, con posgrados como especialista en Historia Política Argentina y especialista en Prospectiva Estratégica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES, donde se desempeña como docente universitario de grado y posgrado. En enero del 2020 fue designado por decreto por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo Nacional, como jefe de la Policía Federal Argentina. Tiene la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, con mis más cordiales saludos. Compartimos este evento desde la cercanía, como también desde la virtualidad, y damos inicios a estas palabras con agradecimientos. Quiero expresar así un especial reconocimiento a la señora Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Sabina Frederick, que por una cuestión de agenda hoy no nos acompaña. Y al equipo del Programa de Gestión de Bienes Culturales, Históricos y de Valor Permanente de la Seguridad, por impulsar una agenda de preservación del patrimonio cultural que desde nuestra institución, la Policía Federal Argentina, apoyamos y alentamos decididamente. El Museo Policial tiene el agrado de recibirlos en su casa y oficiar de engalanado anfitrión de la presentación de una obra muy singular, inspirada por su autora, María Eugenia Ceruti, luego de una visita realizada en estas salas, Con toda la muerte al aire. Tiene una narrativa visual de alto impacto e interpela a la cruenta realidad del suceso producido en aquel verano de 1955, perviviendo en la experiencia de quienes lo descubrieron en nuestra muestra y conductor de un sentir especial hacia María Eugenia que pudo transformarlo en imágenes, contexto y evocación, con una semántica muy particular que llega y nos impacta. Este choque de frente con la realidad que surge a la visita del espectador en las salas y abre un abanico de múltiples experiencias sensoriales, pudo ser materializado en la obra como un proceso de investigación visual que marca la tensión entre una época y el presente. Este ejercicio solo pudo ser posible, primero, por la sensibilidad y el arte de María Eugenia, y también en la oportuna comprensión de personas que entendieron la importancia de la preservación de singularidades que hacen a la experiencia de la función policial y su amalgama sutil de la trama social que hoy podemos reconstruir desde la visión de ese tiempo y la posibilidad del contraste con los renovados modos de análisis cultural y perspectivas no hegemónicas, desde otros apoyos teóricos y la elaboración desde un nuevo tamiz que la misma sociedad hoy puede confrontarlo. Esa vocación por el resguardo de nuestros patrimonios, desde la experiencia de este museo policial, se hallaba ya presente desde 1899, cuando fue iniciado este espacio, lo que lo convierte en uno de los más antiguos en su tipo a nivel mundial. Esa primera inquietud tenía como propósito la enseñanza a los nobles agentes de investigaciones de nuestra policía de las modalidades delictivas estudiadas en ese originario museo escuela, a través de los objetos, elementos, armas y todo aquello que era utilizado por quienes protagonizaban las múltiples formas en que operaba la criminalidad. El espacio que tenía reservado nuestra policía para este ámbito se hallaba en el Departamento Central como dependencia de la Comisaría de Pesquisas, antecedente de la Superintendencia de Investigaciones, y con esa exclusiva finalidad de preparación de sus oficiales especialistas. Van pasando los años y en 1932 el Museo Policial abre sus muestras al público y va cambiando de sedes para acomodarse de mejor forma a este rol social más amplio, siendo albergado por años en el edificio de la entonces Comisaría 19, donde en la planta alta de Charcas 2850 expuso sus colecciones y ya en el año 1945, con el nuevo estatuto de la Policía Federal, se renovó la obligación orgánica
de preservar los elementos, documentación y artículos de interés que hoy constituyen un importante acervo cultural y pasan a depender de la flamante Secretaría General, manteniendo la filosofía que esos reservorios no deben mantenerse apartados de la consideración de la ciudadanía y quedar dispuestos para su estudio y escrutinio. Llegamos así al año 1967, donde encuentra definitiva sede en el edificio que hoy lo alberga, inmueble que a partir de ese momento es la sede social del Círculo Policial, el Museo Policial con su actual fisonomía y la Biblioteca Policial, sede esta última del Centro de Estudios Históricos Policiales. Y es en esa sede donde hoy podemos recibir a su autora, María Eugenia, acompañada en la presentación de su libro, que nos cuenta con una exacta profusión visual las experiencias infundidas en la historia de una mujer de otro tiempo, Alcira, y nos permitió llegar a vivenciar con una claridad gráfica y dinámica la recreación individual y contextual de un momento que pudo congelarse en el tiempo y que le permitiese tomar ese instante para sintetizarlo como memoria e imaginación. La creación de esta obra tan vasta y disparadora de una multiplicidad de sentires, encerrada bajo la presión de las tapas y un oportuno estuche del libro que lo contiene, despierta una obligada referencia a la novela policial, donde la ficción se nutre de la realidad y generando un particular estilo reverentemente cultivado, donde el investigador es el decidido protagonista con el formato detectivesco, como el iniciático Auguste Dupin en La Rue Morgue de Allan Poe, o el más afamado Sherlock Holmes de Conan Doyle, con sus incipientes Estudio en Escarlata de 1887, y El signo de los cuatro, 1890, prácticamente contemporáneos con la creación de este museo policial, y en quienes, bajo el mecanismo y linealidad propia del racionalismo y positivismo imperante en el siglo XIX, solucionaban junto al lector el o los enigmas propuestos en un marco de crímenes, asesinos y víctimas, donde pocas veces se veía traslucido algún compromiso ético o social y se vislumbraba más un esnovismo que solidaridad o amplitud de mirada, obras que fueron derivando cada vez más en el policial negro, tan negro como la portada con toda la muerte al aire. El género policial, no podemos dejar de mencionar el lugar destacado que ha tenido en la literatura argentina y solamente señalar, por ese extraño albur de las causalidades, la obra de Marco de Nevi, Rosaura a las 10, estrenada en el año 1955, donde sus protagonistas de ficción generan una vinculación con el material artístico que hoy estamos presentando y su Camilo Canegato casi más real que los personajes de la cotidianeidad de esa Buenos Aires que nos suena hoy muy lejana. María Eugenia tenía otro enigma por resolver, no la simple determinación del asesino que desde el primer instante ya se conocía y que en esta presentación no deseamos ni siquiera mencionar. La pobre Alcira, victimizada hasta la eternidad, la dificultad de la incógnita estaba dada en permitir al lector o al espectador de esta obra lograr una reinterpretación de la realidad mucho más cruenta que los imaginarios proyectados por los artistas. La preservación del patrimonio cultural, museos, libros y bibliotecas, nos llega a la reflexión de la centralidad que debemos darle a estos espacios y en el acento de la valoración de lo importante y que en algunos momentos se reputaba de periférico. Hoy podemos contar con la irreemplazable e invaluable biblioteca Don Francisco Romay, infatigable protagonista del Centro de Estudios Históricos Policiales, quien donara sus colecciones de temas policiales, de investigación criminal, de historia institucional y social del país, como así también sus volúmenes de historia argentina, como la Suma de Mayo, de la Independencia, la colección belgraniana y la sanmartiniana. Todas ediciones de jerarquía, en muchos casos de primeras ediciones y centenarias, con ejemplares de principios, mediados y fines del siglo XIX. No solo en idioma español, sino también en inglés, francés, entre otros idiomas, que pudo ser recuperada y trasladada a este edificio y por estas horas en proceso de reclasificación e inventariado de las piezas literarias y documentales que la integran, individual y colectivamente, que tienen un trascendente valor histórico. Por iniciativa y esfuerzo del director del Museo Policial, don Eugenio Zapitro y su esposa, como así también, y aquí presente, un colaborador indispensable y apasionado, Juan Pablo Alfaro.
quienes pudieron resguardar de un traumático desalojo en la ex comisaría séptima estos venerables libros, oficiando cuan monjes medievales, preservándolos de una especie de modernos bárbaros que no entendieron su significado. Por ello, hoy la presentación de esta obra es significativa, máxime teniendo la posibilidad de hacerlo en este museo y biblioteca, donde la preservación de nuestro acervo no es simplemente el mantener un estado propio del pasado, sino que siempre permitirá, como en este caso, y lo seguirá haciendo en el futuro, la recreación y elaboración de productos culturales, cuyo límite estará dado solamente por el intelecto, la sensibilidad y la imaginación humana. Para finalizar, y agradeciendo nuevamente la posibilidad de esta presentación a nuestra ministra Sabina Frederick, al programa de gestión de bienes culturales, históricos y de valor permanente de la seguridad, y fundamentalmente a la creadora de la obra, Con toda la muerte al aire, María Eugenia Ceruti, y voy a concluir con la lectura de un documento alusivo a esta ocasión y que es posible gracias a la importancia de entender el significado de preservar el patrimonio cultural e institucional. Tiene un membrete del escudo nacional. Buenos Aires, 4 de marzo de 1955. Estimado jefe y amigo, habiendo culminado exitosamente la difícil tarea de poner en claro el delictuoso suceso cuya repercusión general justificaba una ansiedad pública nada común, deseo hacerle llegar sinceras felicitaciones por su desempeño y el de todo el personal de esa repartición que ha tenido la responsabilidad de llevarlo a tan feliz término. Conozco la persistente y sacrificada preocupación de los funcionarios, profesionales especializados, laboratoristas, empleados y agentes de toda categoría puestos al servicio de este éxito policial que ha contado también con una colaboración pública de estimable aporte y a la que deseo aludir significándola como una expresión de solidaridad que merece tenerla bien presente, ofreciéndole la seguridad de que se aprecia como una demostración del celo con que se custodia el orden y la tranquilidad pública. Me es muy grato reiterarles mis congratulaciones, acompañadas de un cordial saludo a todos los que han tenido participación directa e indirecta en el esclarecimiento de este ingrato hecho. Al señor jefe de la Policía Federal, Inspector General Miguel Gamboa, y es firmada por Juan Perón. A continuación escucharemos al doctor Esteban Rosalves, magíster en Derecho Administrativo, abogado con orientación en Derecho Administrativo, especialista en Derecho de la Regulación de Servicios Públicos, especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial, profesor adjunto de Derecho Administrativo, ex asesor de la Presidencia de la Comisión de Obras Públicas y la Vicepresidencia de la Comisión del Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, ex asesor legal en la CEDRONAR, el Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección Nacional Electoral, la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ex Ministerio de Agroindustria, exdirector general y subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y actual subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad. Bueno, buenas tardes. Perdón por la presentación tan prolongada de algunos antecedentes que ni yo recordaba casi. Bueno, lo que quería rescatar en esta reunión que nos convoca es que está enmarcada dentro del programa de gestión de bienes culturales, históricos y de valor permanente de las fuerzas policiales y de seguridad, un programa que fue creado por la ministra Sabina Frederick a través de la resolución 409 del 13 de noviembre de 2020. El ámbito en el que se aloja ese programa es la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, que depende de la Secretaría de Coordinación del Ministerio, a cargo de Daniel Fiman, que también nos acompaña. Asimismo, a los fines del desarrollo y ejecución del referido programa, se conformó un grupo de trabajo que, plasmando una visión multisectorial sobre el tema que se cristalizó al momento del diseño del programa, incluyó tanto a representantes del Ministerio de Seguridad, de las fuerzas policiales y de seguridad bajo su jurisdicción,
como de organismos con capacidad de brindar asistencia técnica y apoyo institucional. Los objetivos de este programa de gestión se dirigen a la selección, inventario, clasificación, tratamiento, conservación, digitalización, valoración y revalorización de la documentación de valor permanente y, en general, de todo el acervo cultural e histórico y de valor permanente con el que cuentan la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Adicionalmente, este programa procura garantizar el acceso a aquella información y documentación de importancia histórica y cultural, así como de valor permanente, a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, así como a investigadores e investigadoras, con la finalidad de recuperar y robustecer el conocimiento de la historia y la memoria de las fuerzas policiales y de seguridad como instituciones del Estado y la sociedad argentinos, a la vez que promover la transparencia de la gestión pública brindada al ciudadano. En el marco de los 10 años de creación del Ministerio de Seguridad, la historia de nuestro ministerio se nos revela más pequeña, breve y modesta respecto de la historia bicentenaria, en algunos casos como el de la Policía Federal, que tienen nuestras fuerzas policiales y de seguridad. La oportunidad generada a partir del programa de gestión de bienes culturales, históricos y de valor permanente de la seguridad permitirá complementar esas trayectorias institucionales. La conformación de este programa podría remontarse a otras iniciativas similares de años anteriores que quedaron interrumpidas. Resulta entonces relevante recuperar la esencia de esas experiencias y potenciarlas en el marco de un proyecto que resulta mucho más ambicioso, como queda de manifiesto en los primeros considerandos de la Resolución 409, dado que existe un activo histórico muy importante derivado de las actividades que realizan nuestras fuerzas y también en su institucionalidad, compenetradas con nuestra historia como nación y como pueblo. Los documentos históricos y de valor permanente de las fuerzas policiales y de seguridad poseen una triple función social. Resguardan documentos esenciales para la memoria institucional, garantizan derechos y constituyen posibles fuentes para la historia. En ese marco de referencia se instala la presentación del libro Con toda la muerte al aire, de María Eugenia Ceruti, que materializa una investigación y reflexión visual al revisitar el femicidio de Alcira Mettiger y su particular contexto en el año 1955. El trabajo realizado a partir de lo encontrado en este Museo de la Policía Federal Argentina y complementado con el material de la época del Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional, entre otras fuentes, contribuyó a recrear una escena del crimen que permite trascender el caso Burgos, como se lo conoció, y reflexionar sobre cuestiones que culturalmente siguen arraigadas en la actualidad. La actividad que nos convoca hoy es partícipe de una de las maneras como deseamos que este programa pueda poner en valor el aporte de las fuerzas policiales y de seguridad en la historia del Estado argentino, con el objetivo de recuperar el conocimiento de nuestra historia y robustecer la memoria de la ciudadanía argentina que se encuentran aparejados a los procesos políticos institucionales asociados a las fuerzas. Distintas áreas del Ministerio de Seguridad, de las fuerzas policiales y de seguridad y organismos técnicos de la Administración Pública Nacional se encuentran cooperando con los objetivos del mencionado programa de gestión desde el proceso de redacción de la resolución y de planificación de sus actividades. El involucramiento y el entusiasmo demostrado nos permiten confiar en que podremos contribuir a un mejor conocimiento de la historia, pero también con una perspectiva de lo idiosincrásico y cultural en el ámbito de la seguridad. Bueno, muchas gracias. Para continuar esta presentación, escucharemos las palabras de la doctora Lila Caimari. Lila Caimari es historiadora, ha escrito varios libros y numerosos artículos sobre la cuestión criminal, entre ellos La vida en el archivo, goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia, y Apenas un delincuente, crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955.
Actualmente trabaja en colaboración con Diego Galeano y un equipo de 20 investigadores en un libro de síntesis de la historia de la policía argentina. A su vez, es investigadora del CONICET y participa como asesora del Programa de Gestión de Bienes Culturales, Históricos y de Valor Permanente de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Como estamos muy ajustados de tiempo, voy a leer también. Y espero que se escuche, y si no, por el chat, yo tengo el chat abierto, alguien me hace ahí una señal si se corta o algo así. Bueno, muy bien. Voy a silenciar acá. Muy bien. 2 libros unidos por una faja que los contiene. La faja, que opera como portada en el momento previo de deslizar el contenido para liberarlo, nos presenta el título sobre una figura amorfa, negra y brillante. El contraste sensorial entre el resto del objeto y esta superficie laminada hace que dejemos huella. El impoluto objeto monocromo queda, en el primer contacto, marcado por nuestras propias huellas dactilares. La huella dactilar, sistema de identificación creado por el argentino Juan Bucetich, aparece aquí como un recurso material sensorial de entrada a la manipulación del objeto. Y esta intuición, esta incomodidad ante las primeras marcas que dejamos sobre el dispositivo libro, se acentúa en el mensaje que se devela al liberar los 2 libros de su faja. Todo texto es asesino, todo lector es culpable. Y resuena allí Frank Fanon y su célebre "todo espectador es un cobarde, un traidor", que aterrizó con fuerza en estas latitudes de la mano del Grupo Cine de Liberación, quienes en el estreno de su obra máxima, La Hora de los Hornos, en el Festival de Cine de Pésaro de 1968, desplegaron una bandera con esta frase, lo que no solo provocó la conmoción entre los espectadores del festival, sino también instauró la pregunta sobre qué arte y qué políticas serían necesarias en los años venideros. Pero volvamos al libro. Una vez liberados los 2 libros de su faja portada, llegamos al primero, el de mayor volumen. En tapa vemos el retrato de un hombre con los ojos tapados por una cinta, la operación convencional para proteger la identidad de una persona al ser retratada. El primer libro se construye con imágenes del archivo de este museo, del Museo de la Policía Federal, punto de partida y disparador del proyecto, con lo cual también que la presentación sea acá hace como un círculo también de lo más interesante, junto con fotografías del Archivo General de la Nación y materiales gráficos de prensa compilados en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de los principales diarios y revistas del país. Las operaciones en torno al acervo total de imágenes, notas periodísticas y textos incluyen también la intervención de una serie de fotografías con pintura blanca, bultos deformes y algunas señas antropomórficas que sugieren allí un resto, un fragmento de cuerpo que intuimos es el de Alcira. Cuando llegamos a este punto, a las fotografías censuradas por esta pintura blanca, a estos bultos deformes que sugieren un cuerpo, establecemos un punto de contacto formal con la primera imagen del libro como objeto, aquella que se posa en la faja en la que se presenta el título. La misma forma, invertida en su tono, ya no es un bulto negro y brillante como aquel sobre el que nuestras huellas quedaron impresas, sino una firma blanca y opaca. El cuerpo se desmembra, la noticia también. Solo a través del fragmento podemos intentar reconstruir este acontecimiento. Hay un dato biográfico sobre Mario que es la llave para la lectura. Reportera gráfica desde muy joven, trabajó durante 17 años en Clarín. En la labor cotidiana de la redacción se interesó especialmente por cubrir 2 secciones, política y policiales, las primeras y las últimas páginas del cuerpo principal del diario impreso. Este dato biográfico, esta relación vital de la autora con los medios, se presenta aquí como un regente central de la edición. Tramas gráficas, reencuadres y titulares fragmentan el evento en detalles y repeticiones. La idea de la cobertura del acontecimiento como esa voluntad pretenciosa que en la jerga mediática pareciera referirse a la posibilidad de abarcarlo todo, se descomprime aquí en la sucesión de páginas, donde el fragmento de imagen y palabra genera el ritmo mismo de progresión de la lectura. Cada tanto, algunas imágenes del Archivo General de la Nación se infiltran en la pesquisa. Las fotografías de la Plaza de Mayo en actos de apoyo a Perón, las marcas y evidencias del bombardeo, aquel escenario privilegiado de la vida pública de nuestro país. De algún modo el libro pivotea la reflexión entre estas 2 dimensiones, la política, el escenario que pulsa de fondo al crimen en cuestión, el trágico 1955, y la sección policial,
aquellas últimas páginas que alimentan el morbo de las sociedades contemporáneas. El segundo libro se presenta como la reedición del libro Yo no maté a Alcira, de Jorge Burgos, autor del femicidio en cuestión, más tomas directas de los escenarios del crimen realizadas por María Eugenia entre 2015 y 2018. Dos volúmenes que no pueden ser pensados por separado, como tampoco puede alterarse el orden de su lectura. Numerados en el lomo y con el título parcialmente impreso en ambas partes, las direcciones de encastre entre las dos piezas son claras. Primero, la investigación del artista, segundo, el alegato del asesino. Pero este segundo libro también lo habitan las imágenes. Son las fotografías, las tomas directas, dirá la contratapa para que no queden dudas, de los escenarios del crimen hoy, tomadas por Ceruti, quien, como volviendo a visitar a un vicio rehabilitado, sale con su cámara a fotografiar las evidencias. Si hemos repetido hasta el cansancio aquella frase de Benjamin sobre las fotografías de Aget, porque el lugar del crimen también está vacío y se fotografía por sus indicios, aquí estos paisajes silentes no son la excepción. Presentadas como folios de un expediente final, acompañadas de epígrafes precisos, y de algún modo la última imagen palabra. Cuerpo a espíritu, pasivo activo, femenino masculino, imagen texto, víctima victimario. Sobre estos pares dicotómicos, el libro también podría proponer una reflexión. Herencia del dualismo cartesiano y el binarismo sobre el que se asienta toda la matriz del pensamiento occidental moderno, aquel que necesita configurar un otro para establecer una jerarquía que, para decirlo rápido, vía Silvia Federici, implica ubicar a las mujeres y los colonizados en un cuerpo y al varón blanco en el lugar de la razón. Se trata entonces aquí de evitar los espacios intermedios de relación más que de oposición, donde la pasividad de la lectura y la actividad del sujeto-autor entran en tensión. Lo que queda en evidencia es la necesidad misma de atravesar esa frontera. Ante la identidad protegida en el Museo de la Policía, Ceruti activa el gesto de tirar apenas de la cinta negra que le recubre la mirada, para poder encontrarse así frente a frente con el asesino, y quedar nosotras también frente a su mirada. Es en este gesto sutil donde la operación de María Eugenia posee mayor contundencia, donde ella misma toma posición. ¿Por qué este museo, el Museo de la Policía, protege la identidad del asesino y muestra el retrato de la víctima? Si bien la pregunta pareciera responderse a sí misma en el devenir histórico de las violencias, entramadas entre pactos de caballeros de protección e impunidad, aquí la respuesta se intuye en el primer libro. En la repetición en loop, como modo narrativo por excelencia, aún hoy de los medios de comunicación. Repetir hasta el hartazgo imágenes que en la repetición misma nos inoculan. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos ver allí? Última cosa. El título, Con toda la muerte al aire, es un extracto del cuento Esa mujer del escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh. ¿Y quién mejor que Walsh para tensionar también el dualismo de realidad-ficción? Su escritura, como nos señala María Moreno en Oración, no buscaba trabajar en la tensión entre ficción y realidad, entre los hechos narrados con las prerrogativas de la ficción, o sobre ficciones referidas a materiales reales, sino textos que fueran capaces de liquidar estas cuestiones de fronteras, al intervenir en lo real, modificándolo y dejando a la escritura en una suerte de rezago, y al mismo tiempo haciendo de ella un acto, al darle la capacidad de transformar aquello que denunciaba. Me gusta pensar que Con toda la muerte del aire hace con las imágenes aquello que Walsh hacía con la escritura. Hace poco, en una conversación en torno a este trabajo, alguien preguntó a la autora cómo había llevado adelante la investigación periodística, cómo había encontrado las pruebas del caso. Le pregunta por la evidencia, por la fotografía como anclaje al acontecimiento. Se ubica en ese lado de la necesidad de la aseveración de los hechos a costo de sacrificar la potencia narrativa de la ficción. En tanto, desde su propio relato puede resultar transformadora del acontecimiento mismo. Muchas de las fotografías que habitan el libro construyen un universo propio que, como en Walsh, producen un acto de creación, que desde ese lugar habilita la reflexión por las violencias y su representación. Esa mujer es Edith en Walsh y Alcira en Ceruti. Esa mujer es todas las mujeres que aparecen en las imágenes compiladas en el libro 1, de diferentes archivos y procedencias. Mientras en Argentina las demandas por una reforma judicial feminista impregnan el debate de la agenda de los movimientos sociales, abordar un caso policial judicializado, exhibido en el mismísimo Museo de la Policía, nos hace pensar en que la justicia no es solo aquello que opera en los marcos institucionales del Poder Judicial, sino que es también las estructuras narrativas mismas que nos constituyen
y que tienen el desafío de escapar a la dicotomía tranquilizadora de víctimas y victimarios. Muchas gracias. Ahora sí, disculpen, para continuar esta presentación escucharemos las palabras de la doctora Lila Caimari. Bueno, lo mismo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí presentando este libro con María Eugenia. Antes que nada, lo que quisiera subrayar es que este libro nace de colecciones exhibidas en esta institución. Y yo creo que es una muestra, entre muchas, del potencial enorme que tiene el trabajo de preservación archivística y museística para la memoria institucional y también para la memoria social, colectiva. Bueno, yo tengo algunas ideas y después vamos a hacer un pequeño diálogo, un ida y vuelta con María Eugenia. Me gustaría primero contarles en 2 palabras cómo es que yo llego a esta mesa, ¿no? Y esto remonta a un encuentro con María Eugenia, a quien yo no conocía hace muchísimos años. Ella, creo que cuando trabajaba en Clarín, me parece, vino a mi casa a sacarme fotos para una nota por un libro mío que acababa de salir en ese momento. Nos pusimos a charlar ahí y ella me habló de su interés personal en los temas que yo trabajaba en aquel momento, ¿no? Que eran temas de historia de la policía, de historia del delito, en aquel momento, en los años 30, etc. Y yo le manifesté en esa conversación mi propio interés en la dimensión visual de muchos de los temas que yo estaba trabajando y que yo sentía no tenía herramientas para explotar suficientemente, para decodificar, para aprovechar, ¿no? Yo estaba trabajando en distintos archivos en aquel momento, pero también había visitado este museo varias veces, varios colegas habíamos venido aquí, y además yo había trabajado con archivos fotográficos, con historias criminológicas, en fin, con fotografías muy antiguas, y era todo material que me intrigaba profundamente. Yo tenía siempre como un deseo de hacer algo con ese interés y no sabía bien cómo. Entonces, bueno, tuvimos esta idea de hacer una excursión juntas al museo con un horizonte difuso de después pensar qué hacer con eso, ¿no? Y yo creo que además, esto no era tan claro en aquel momento, pero ahora viendo el libro, ¿no? Creo que hay también un interés compartido en el archivo, ¿no? Como en el archivo y en la investigación, ¿no? El archivo como figura, digamos, como metáfora, como artefacto, como recurso infinito, ¿no? Para la creatividad, para la recreación del pasado en lenguajes distintos. Entonces, bueno, tiempo después vinimos juntas, te estoy hablando hace, no sé, 15 años, hace muchísimo. Vinimos juntas una tarde, me acuerdo que hacía una tarde de calor, no sé por qué tengo idea de que era fin de año, uno de esos diciembres argentinos de crisis, ¿no? Y recuerdo que vinimos, visitamos las salas y María Eugenia iba, no había nadie más, creo, visitando. María Eugenia empieza a sacar fotos. Yo también tenía otras cosas que ver. Pronto noté que se estacionaba en una de las salas arriba, ¿no? En el piso de arriba.
Y me acuerdo que yo agoté lo que quería yo hacer rápido, ¿no? Yo conocía el museo ya y a mí me interesaban mucho las salas delictivas, digamos, de robos y hurtos, ¿no? Las que estaban arriba. Y también esas salas forenses, ¿no? Que le interesaron a ella, en las que yo ya había hecho algunas fotos malísimas, 2 o 3 fotos, me da vergüenza recordarlas, ¿no? Llevada por cierto estupor, ¿no? Ante lo que veía en esas vitrinas. En fin, esa tarde María Eugenia se estacionó finalmente allí y siguió sacando fotos, y siguió sacando fotos, y siguió sacando, cada vez más detalladas, recuerdo, de la exhibición en la sala. Entonces yo abandoné mi propio recorrido y recuerdo que me senté en el suelo, por eso recuerdo que hacía calor, ¿no? Que me senté en el suelo y me quedé observándola trabajar. Tengo de hecho algunas de las fotos que ella me mandó también hace años, algunas de las fotos que ella sacó aquella tarde. Fotos que no tienen nada que ver con el caso, ¿no? del libro, fotos algunas de maniquíes, que son espectaculares también, ¿no? Con las que material, en fin, hay material para tantos trabajos distintos, ¿no? Tanta riqueza que se confirma, digo, de posibilidades, ¿no? En fin, nos perdimos de vista durante años, ¿no? Yo dejé estos temas directamente, dejé estas cosas, me dediqué a otra cosa, empecé otros proyectos sobre otras cosas, me interné en otros mundos. Yo supe que había continuado María Eugenia por esta vía, por su cuenta. Supe que había regresado al museo. Alguna vez nos encontramos a tomar un café, me contó que había ampliado estos materiales con otros que agregó de otros repositorios. Mucho después supe que había hecho una instalación con esto, una exposición, y luego bastante después que había salido un libro, ¿no? Entonces el libro me llegó hace unos días. Entonces lo primero que pensé cuando lo vi, y es lo primero que le dije el otro día también, es lo bien que hizo en independizarse de mí para este proyecto, ¿no? Es decir, en seguir su camino, el camino que ella mejor podía construir con sus recursos, que son los recursos de un artista visual, ¿no? Que son tan distintos de los de una historiadora como yo, que mira distinto forzosamente, que tiene una grilla distinta, que piensa distinto el armado de las series, de los significados, ¿no? Los historiadores estamos acostumbrados a, digamos, a siempre pensarlos sin las interpretaciones atadas a contextos de época, por ejemplo, un mandato de la historia, ¿no es cierto? Esta pieza pertenece a un mundo en el que las cosas se piensan de este modo, etcétera, etcétera, en fin, reglas del oficio que llevan a interpretaciones del pasado que pueden ser más o menos ajustadas, pero que también llevan a un gran conservadurismo representacional, diría yo, ¿no? Digamos, y como hay materiales acá que permiten hacer tantas cosas distintas, ¿no? Me parece que hay un primer, digamos, interés en la operación de María Eugenia que hizo exactamente lo opuesto de lo que hubiera hecho yo probablemente con estos materiales. Es decir, poner los materiales en contexto tal que producen efectos por contraste muchas veces, ¿no? O por contigüidades que no son las contigüidades predecibles, ¿no? Por el extrañamiento radical que producen algunas imágenes, ¿no? Y también por la interpelación crítica que subyace a todo el libro, ¿no es cierto? Y que recién mencionaba Agustina, ¿no es cierto? Que es una interpelación de nuestra época, ¿no? Y de todo esto yo diría lo que predomina, ¿no? es la inserción de una mirada feminista, que es otra decisión también de María Eugenia, ¿no? Es decir, había muchas cosas en esa sala, uno podría decir que eran difíciles, digamos, de procesar en sentidos más genéricos, ¿no?
esto, como es, por ejemplo, como ocurre cuando uno va al Museo de la Morgue, ¿no es cierto? Algo por el estilo, digo. Pero no es decir, el camino feminista no era tan evidente en aquel momento, ¿no? Y esta especie de noir feminista, ¿no? Que hay en el libro, que cruza, creo yo, una estética de época, ¿no? Las fotografías de diarios de época que dan un clima retro, ¿no es cierto?, con una mirada radicalmente contemporánea, ¿no?, cuyas claves de lectura no estaban, yo creo, del todo claras en el momento, hace tantos años, ¿no? Bueno, ahora María Eugenia podrá contar esto, ¿no? Y era una de las cosas que quería preguntarle cuando hicimos aquella excursión, sino que yo creo, eso es lo que yo me preguntaba en todo caso, se fueron madurando después a medida que avanzaban también ciertos climas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y en este sentido, yo me pregunto si la obra no ganó en claridad conceptual con la espera, ¿no? Entonces, bueno, si querés, tengo unas cuantas cosas más que quería comentar, si querés sería esa una primera pregunta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá y por la invitación. Gracias, comisario, gracias a la ministra y a todos los que están acá presentes. Sí, lo que decía Lila es claramente que le vino bien como cierta maduración al material. Yo cuando entramos esa vez, y que creo que vinimos varias veces, o por lo menos 2, y después yo continué a venir, era el volumen de material que tenía de este lugar, que para mí era nuevo, no lo conocía, y claro, y era de una mirada de esto, mía, que no tuviera nada, que no tengo nada que ver con la fuerza, ni que es como desde una ciudadana. Y todo ese material siempre por un montón de tiempo me preguntaba qué hacer con ese material, qué hacer con tantos sentidos que se podían, o sea, como la multiplicidad de posibilidades que tenía el material era infinito. Y dejar como madurar ese material, yo lo había impreso y imprimía y tenía mucho material y era como, bueno, a ver cuál es la punta del ovillo para tirar y hablar de algo que tenga que ver como el museo como disparador, pero que no sea solo el museo, sino que sea algo más allá. Y esto fue el tiempo y fue también, lo que fue pasando en nuestro país también en relación al feminismo y las luchas de las mujeres y la lucha de todos, que nos vamos dando cuenta que hay paradigmas que tenemos que cambiar y modificar. Y poder ver esta sala, la sala de criminalística de este museo, con una perspectiva así, que no es ni más ni menos una perspectiva feminista o de género, fue qué pasa acá con estas mujeres que están acá en esta sala, que fue tan simple como eso, y los casos que están ahí son solamente femicidios. Entonces fue como, bueno, acá ya hay algo, es una lectura, ya es un corte, y bueno, y después empezar a investigar, bueno, cuál era el caso, y ese fue, el caso de Alcira fue el caso que más me interesó por su contexto histórico, social, político, de lo que fue convivir con en 1955, el derrocamiento de Perón, y a fin de año también, también el secuestro del cadáver de Evita, digamos, ¿no? Como otra mujer como violentada y vejada. No sé si ponerme y sacarme el barbijo. Es la primera vez que presento un libro con barbijo, así que no sé bien cómo es el protocolo. Bueno, a ver, yo he presentado muchos libros, ¿no? En mi vida, pero claramente esta es una ocasión distinta. Y de hecho celebro, ¿no?, que el libro lo estemos presentando aquí porque significa algo para nosotras, yo creo, además, ¿no?, de todo, regresar a este lugar y estar presentando es como un lindo fin de un ciclo. Dos palabras, digamos, sobre el libro mismo, ¿no? Yo me gustaría, a quien no conozco, me gustaría felicitar al editor también por el trabajo, porque es un libro muy pensado, ¿no? Me parece, porque es en cierta manera también la traducción, yo pensaba de una exposición, ¿no es cierto?, al formato libro. Esto debe haber sido
no sencillo, supongo yo, ¿no? Este pasaje. Y pensaba que es el tipo de producto que no se puede hacer sin un editor muy involucrado en el proyecto, ¿no? No sé si querés decir algo sobre eso y después entramos en el otro. Así que nos pasamos. Sí, gracias por decirlo, porque me tenía la misión de hablar de Martín, porque Martín iba a estar acá, Martín Volati, de ser editor, de SED Editorial, y Martín está desde ayer con todos los síntomas del COVID, así que iba a estar virtual, pero hoy no se sentía ni bien para estar, aunque sea virtualmente, hablando, así que bueno, nada, sí, de hecho, bueno, a él le pasó lo mismo, o sea, como qué hacer con todo este material, que era mucho, y fue, sí, exactamente, muy comprometido, le interesó mucho desde un primer momento, y de hecho empezamos a trabajarlo en 2019, pero el grueso lo trabajamos el año pasado en pandemia por Zoom. Entonces era como también, bueno, era como otra nueva dificultad, digamos, como para editar todo este material. Y bueno, y con él, sobre todo con su rol como de editor y yo tenía tanto material que, como dijeron varios, bueno, era del archivo de acá, básicamente, después del material del Archivo General de la Nación, del Archivo Clarín y de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional también. Todo ese material es como una especie de collage de material que permitía armar como un gran rompecabezas histórico y de reconstrucción visual y poética también del proyecto, ¿no? De lo que es Con toda la muerte al aire. Entonces, bueno, la mano de Martín fue ir viendo ahí cuáles eran como los señalamientos, cuáles eran los reencuadres, cómo encontrarle como un hilo narrativo a todo ese material para poder no necesitar además textos, porque la idea fue trabajar con todo el material que el caso dio, que el caso y los medios, sobre todo de la época, dieron, no tener que intervenir desde el hoy, sino como que la mano de hoy, del presente, está en la edición y está en la publicación. Claramente. Es eso. Y después, bueno, claramente también el rol de Ricardo Báez, que es el diseñador, que fue como cómo hacer para que todo este coro de imágenes se conforme en uno, si bien proviene de varios orígenes, digamos, de varios lugares, también ahí había otra cosa de cómo hacer que todo esto se amalgame y armen un discurso propio. Claro, bueno, funciona claramente muy bien, ¿no? Bueno, como explicaba recién Agustina, el libro son 2 libros, ¿no es cierto? La obra, digamos, son 2 libros, casi 3 diría yo, porque me llegó envuelto, me llegó como si estuviera envuelto en un papel de diario de los años 50, ¿no? Y que es un objeto aparte, diría que no lo traje, lo iba a traer, pero que tiene algunas de las fotos. Entonces uno tiene la sensación de estar abriendo un objeto envuelto en un papel de diario del año 55 y allí adentro encuentra esta cajita con 2 libros, digamos, como si uno fuera abriendo un paquete antiguo, ¿no? Y son 2 libros bastante distintos entre sí, en realidad, no es, hay una clara, son 2 libros que van juntos, que están contando la misma historia, pero a la vez son libros distintos. El primero hecho con, ahora, y me gustaría que contaras un poco, te digo yo lo que yo vi con mis limitadas herramientas, ¿no? Con imágenes en blanco y negro, nada, riguroso blanco y negro, algunas muy intervenidas, ¿no? Que tienen un pulso, un ritmo periodístico, ¿no? Como un movimiento, que tienen mucha reminiscencia de la prensa sensacionalista de mediados del siglo, fotos que evocan muy fuertemente esos lenguajes, los modos de hablar, ¿no? De estos casos. Está muy presente la textura del diario, ¿no? Muy cerca la textura de la página. Hay primerísimos planos de páginas, y yo diría hasta las escrituras mismas, ¿no? Están funcionando como imagen,
y transmiten, yo diría, la escritura sola, más allá del contenido de lo que dice la escritura, está transmitiendo una suerte de violencia, ¿no? Y ahí yo veo resabios, digamos, de la experiencia periodística de María Eugenia y de sus maneras de mirar, ¿no? De sus saberes de observación, ¿no? de la página misma, y con lo cual, digamos, la importancia de saber cómo trabajar con los materiales, ¿no? Trabajamos todo el tiempo con diarios, ¿no? Los historiadores, eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, esto es un tipo de... no tanto por ahí por la selección, porque lo que hay es el corpus de artículos vinculados al caso, sino el tratamiento, ¿no? Que se le da. Yo diría es como un collage en sucesión, digamos. Es como si un collage enorme hubiera sido traducido a un libro, entonces uno lo ve en sucesión, ¿no? Un pedazo atrás de otro, adaptado, ¿no? Al formato libro. Digamos, fotos de época, ¿no? Que algunas que evocan distintas cosas, pero que hacen sentido, hacen sistema muy claramente, ¿no? Fotos que evocan ciertas fragilidades femeninas. Por ejemplo, hay una foto en particular de juegos de carnaval, ¿no? A donde los chicos atacan a las chicas, ¿no? Con pomos, concursos de belleza, cosas así. Y está mezclado, bueno, con fotos, como se decía recién, ¿no? Que dan el contexto político de manera muy directa. Hay una línea muy directa, ¿no? Digamos, entre la amenaza femicida, digamos, y lo siniestro político, ¿no? que está planteada. Pensaba un poco, digamos, esta Buenos Aires de los noir de los 50, me hacía acordar, en otro estilo, pero me hacía acordar un poco al Evaristo de Zampayo y Solano López. No sé si viste esa Buenos Aires. Bueno, es un libro, una Buenos Aires densa de los años 50 que aparece en historietas a propósito de las historias de Evaristo Meneses, ¿no? Sí, exacto. Bueno, que es fantástico ese libro. En fin, entonces, en este marco, que es un marco más bien ensordecedor, digamos, de titulares de prensa, prosa sensacional, imágenes de violencia callejera, en este marco se inserta la serie en torno a la fotografía de Alcira, ¿no? En torno a una fotografía de Alcira, sobre todo, que está muy trabajada, que es una foto extraordinaria. Me parece que María Eugenia trabaja mucho y que muestra tantas cosas esa foto, los estilos de época, por ejemplo, ¿no? Que no podemos, yo como historiador no puedo dejar de identificar. También la timidez del gesto, las manos cubriéndose el cuello, el rostro, de quien uno diría trata de hacerse un lugar en este mundo, ¿no? Con las armas que tiene, que contrastan con el rostro grueso del asesino Burgos, ¿no? Que abre y cierra el libro. Y segundo, no sé si querés que diga algo sobre el segundo libro o querés comentar. Dale. Y ya con esto cierro. Bueno, acá en relación a lo que decías del envoltorio, ¿no? del libro, ese es un gesto que tiene que ver con cómo Burgos distribuyó las 8 partes del cuerpo de Alcira. Alcira la descuartizó en la bañadera de su casa en 8 partes y las repartió envueltas en papeles de diarios de la época. Entonces ese es un gesto a repetir, digamos, como con ese hacer, que Burgos lo que hizo fue recorrer 60 kilómetros en 2 días, yendo con las partes del cuerpo de Alcira a distribuirlo en 3 puntos de la ciudad, en el Riachuelo, en Villa Soldati y en Martín Coronado. Las partes del cuerpo fueron apareciendo, en su momento fue como un clima de época, un poco como que se decía que había un Jack el Destripador, pero después cuando todas las partes del cuerpo las unieron en la morgue, se dieron cuenta que eran de una misma persona. Ahí fue que en esa época lo que hacían cuando había un NN, lo exponían a la sociedad. Cualquier persona podía ir y recorrer la morgue y ver ese cuerpo en una camilla, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí que un médico le encontró una cicatriz en la clavícula y a través de eso dieron con la identidad de ella.
Un poco como para poner para quien no conocía el caso. Después, eso en relación, bueno, al envoltorio. Después, esto que decías de la tinta, esto también fue algo que trabajamos muchísimo con Martín, que fue esto de que la tinta como sangre, un poco, ¿no? Como retomar como esa cosa de los diarios, que queda marcada la tinta cuando uno los ve, que es algo que, bueno, estamos perdiendo porque dejamos un poco de ver el diario en papel, pero era algo que se hacía mucho en su época y que queda como ese gesto de la tinta como sangre, que fuera recorriendo sobre todo el primero de los dos libros. Y después, bueno, también este primer relato visual que se arma con el primer libro tiene que ver con esto, con una potencia visual de todas las imágenes que fui recolectando, que fui armando, que el caso dio, que los medios publicaban. Del contexto histórico, de Burgos hay varias, porque bueno, él estaba vivo y bueno, y los medios hacían las fotos de cuando eran los traslados para la causa. Y después de ella, en relación a la foto de ella que decías, porque está muy trabajada, porque es una única foto. Emiliano, ¿la puedes poner, por favor? Mira, en el PDF, ¿viste? Ese que así ven a qué nos referimos. Ahí está. Es una única foto de ella porque ella era la empleada doméstica de Burgos. Claro, bueno, esto es más adelante, a ver. Bueno, por ahí hago un comentario de esto, que esto es la tapa y la contratapa del libro, la anterior. Así ya. Y esto es lo que hacía referencia a Agustina, este gesto de destapar, que nunca supimos, porque yo acá varias veces cuando vine con Lila y todo, preguntábamos por qué este caso tenía esa protección, esa banda que protege a la identidad de él, y no está en el resto de los casos que están en la sala, sino que está en este. Es como una intriga, que bueno, ahí cada uno puede fantasear lo que quiere. Después, la siguiente, estas son estas fotos que son las partes del cuerpo que llegaron a la morgue judicial y que son las fotos forenses, que acá arriba están expuestas sin pintar. Las fotos están intervenidas por mí, como con una suerte de tapar para poder ver, ¿no? Como ese es el gesto, digamos, artístico, visual, de pintarlo, como retomando una época que se usaba en las imágenes en esa época, como una especie de, como dicen, de Photoshop de esa época, se usaba esto, pero con otra intención. Acá yo lo usé con la intención de tapar para poder ver estos bultos y que no fueran, no seguir violentando, digamos, también a esa mujer. Esta es, ahí si querés, ¿se ve bien? ¿Completo? No, está muy grande. Por ahí si lo querés achicar, para que se vea completo. Miniatura, esto es la cabeza de Alcira, que esto acá arriba está expuesto, está sin estar tapado. Y hay esta dicotomía, ¿no?, entre la protección de Burgos del asesino y las imágenes de las partes del cuerpo de la víctima expuestas, ¿no? Que esto también fue que en su momento fue que a mí también me interpeló cómo era el uso de estas imágenes así, qué pasa con esta composición de sentido, digamos, que se arma mostrando estas imágenes contiguas, ¿no? Y después, en relación a las imágenes de Alcira, es la que sigue, bueno, esto es la Casa Rosada bombardeada, ¿no?, con estas bombas que algunas no detonaron, pero tantas otras sí. Esto tiene que ver con las imágenes, las viñetas que publicaban los diarios, porque también hay mucho en el libro del tratamiento que hacían los medios sobre el caso, ¿no? Entonces contaban la historia con estas viñetas, y después esta es una recopilación de los títulos del caso, ¿no?, de cómo los medios, distintos medios, se referían a esa historia. Bueno, y esto es lo que decía Lila de por ahí si lo minimizás, ¿no?, un poquito, si lo achicás, así se ve. Ahí lo que hay en el libro es una única foto de Alcira que había, porque también, bueno, ella era empleada doméstica de clase baja y no tenía, tener fotos en esa época era costoso. Entonces, ahí está, eso. Entonces lo que hicimos ahí fue repetir varias veces estas imágenes, porque bueno, los medios se cansaban de publicar siempre esa misma foto, también como una reivindicación como a esa mujer, a ese personaje en relación social, en su rol social de mujer, del interior, trabajadora, y tiene que ver con eso, este gesto de repetición.
Esta foto la dejamos para comentar después, que ya es del segundo libro. El segundo elemento me sorprendió mucho a mí encontrar que el libro de Burgos inserto en la caja, porque Burgos cuando sale de prisión publica publica un libro contando su lado de la historia. Yo dije, el libro de Burgos, ¿no? Está incluido. Me pareció una audacia. Ahora, yo no sé cuántos se detendrán a leer el libro, ¿no? Porque el libro, digamos, puede ser pensado como objeto, ¿no? Y en relación a lo demás. Yo, por supuesto, me puse a leer el libro, ¿no? Y me parece el texto mismo encierra muchísimas claves también, ¿no? Esa voz de Burgos contando su relación con Alcira, ¿no? Eso está repleto de elementos que podrían trabajarse también en clave de imaginarios de género de época, ¿no? Un relato que se quiere verosímil, yo lo leo como historiadora, ¿no? Y que aparentemente funcionó, ya que entiendo que fue medio un bestseller, ¿no? Todo un dato, digamos, sobre lo que hacía sentido, ¿no? Como narración del hecho. La historia de un hombre engañado, ¿no? Y toda la información que el texto va, digamos, trasunta sin querer, ¿no? Que va como dejando sembrado a su paso, ¿no? Mientras cuenta su historia de inocencia, los detalles de sus encuentros. Entonces yo cuando vi dije, ¿por qué María Eugenia incluye la voz del asesino en qué operación, digamos, es esta, ¿no? Y ahora nos contarás un poco, pero claramente lo entendemos porque el libro está acompañado, el libro de Burgos está acompañado de aquellas fotos, de las fotos de las vitrinas, ¿no? Porque no están esas fotos originales, digamos, que habíamos visto, no están en el primer libro, sino en el segundo libro, ¿no? Que tanto le habían llamado la atención y que funcionan como punto de llegada del relato, digamos, que le cambian completamente el sentido, ¿no? Son fotos muy distintas a las del primer libro, son nítidas, casi clínicas, diría, ¿no? Imágenes de la escena del crimen y de las vitrinas del museo con texturas y colores, ¿no? Las cortinas rosadas, ¿no? En el fondo, que le dan como un remate final, ¿no es cierto?, a la narrativa más bien edulcorada y sentimental y autoexculpatoria, ¿no?, de Burgos. Entonces, si el libro tiene un espíritu noir con cierta energía, el primero, ¿no?, movimientos, personajes, texturas, esa fugacidad de ese volumen, este segundo tiene objetos quietos, más bien, ¿no?, en salas quietas, y así termina la historia de Alcira y el increíble recorrido que armó María Eugenia con estos materiales, ¿no? Y el recorrido que termina con esta presentación en lo que es para nosotros el punto de partida, que yo creo le agrega más valor a todo el recorrido. Así que, bueno, felicitaciones María Eugenia y contanos si querés un poco del segundo libro, que es todo lo que yo tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, yo agrego muy cortito, así, protocolo, no puede durar mucho esto. Nada, el segundo libro, sí, exactamente, nadie lo podía haber descrito mejor como hiciste, Lila, porque es eso, era lo contrario a todo lo otro, ¿no? Era como esto frío, lo clínico, lo meticuloso, que tiene como un poco esa descripción que hace Burgos de su relación, que lo que tiene que... Ese libro lo decidimos publicar con Martín después de mucho debate también, ¿no? Porque era como, bueno, ¿por qué ponemos la voz del asesino, no? Pero bueno, es una voz que sigue vigente. Eso nos convenció a que eso es una voz actual, lamentablemente muy actual, pero que hay una sola diferencia, que por ahí hoy un femicida no se atrevería a escribir un libro y publicarlo y venderlo, porque en esa época fue como un bestseller, se vendía en los kioscos de diarios, hubo 2 ediciones y la gente la compraba. Entonces, bueno, digamos como que eso era interesante y además, sobre todo, ponerlo como una especie de ADN de la bestia, ¿no? De como dar la posibilidad de como de entender, que a Martín le decía cuando él lo transcribió,
y decía como que le generaba bastante como un efecto, como digo, él siendo hombre, como que le iba convenciendo de ese discurso, hasta que le sorprendía como esa experiencia misma a él cuando fue haciéndolo. Y bueno, ponerlo ahí era ponerlo en contexto, porque una cosa era ese libro en su época vendiéndolo aparte de todo el resto, en cambio acá era ponerlo en relación con toda la investigación, con todo el caso, con toda la historia, y con estas imágenes posteriores, que son las imágenes de Eloy, de los escenarios del crimen, del lugar donde Burgos fue dejando a las partes del cuerpo de Alcira, y terminando es la sala, la imagen de la vitrina, de la sala de arriba de criminalística, que es una vitrina que, bueno, es una vitrina que tiene moldes de vaginas con distintas formas, que también varias veces cuando estuvimos con Lila preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esto? Y bueno, era algo que se usaba en la época como para cuando las mujeres habían sido violadas, era para la referencia para ver si era verdad o mentira lo que decían ellas. Entonces, bueno, son prácticas de una época que por suerte ya no existe más, digamos, como que fuimos evolucionando como sociedad, pero bueno, que está ahí y que está bueno como seguir reflexionando sobre eso. Así que bueno, nada, quería agradecer a todos y a todas y a la invitación por estar acá, la ministra que bueno, no pudo venir, a ustedes, a todos y a Lila y bueno, a todos los presentes y nada, muchas gracias.